Bueno, vamos oficialmente a empezar. Bienvenidos a todos los que se han unido a este webinar. Eh, eh, Vamos a estar hablando de un tema bien importante que está enmarcado en la reforma del servicio público, una reforma que ha estado trabajando la Junta de Supervisión Fiscal en colaboración con el gobierno de Puerto Rico. Y hoy tenemos un hito muy importante que es ese primer paso para reformar los procesos de reclutamiento en el gobierno de Puerto Rico. Y lo que vamos a hacer es de parte del equipo de FOMB, vamos a estar presentando, primero dando un contexto sobre este piloto para los que no conozcan el proyecto, porque sé que hay mucha gente que ha preguntado sobre el proyecto. No vamos a asumir que la gente lo conoce o cuál fue el origen de este proyecto y un poquito de la reforma también, porque hay mucha gente que ha preguntado sobre la reforma del servicio público. Así que vamos a dar un poco de contexto. Y el piloto culminó en el mes de octubre el equipo de FOMB ha estado trabajando en una evaluación del piloto para poder hacer recomendaciones hacia futuro, ¿verdad? De cómo transformar los procesos de reclutamiento en todo el gobierno, no solamente en las agencias que se trabajó el piloto. Así que vamos a estar presentando también nuestras recomendaciones y cuáles fueron los mayores, como dicen en inglés, insights del piloto. Luego de eso, vamos a tener un gran panel de reacción donde Cintia del Mar Rivera y Luis Rivera, que son dos directores de recursos humanos de agencias que participaron en el piloto, tanto en el caso de Cintia con el Departamento de Desarrollo Económico y en el caso de Luis con el Departamento de Salud, pues para que nos hablen, ¿verdad? Ellos directamente, porque ellos fueron los que tuvieron que trabajar directamente en el piloto y en el proceso y escuchar un poco de sus impresiones como líderes de recursos humanos en el gobierno. Y tenemos también dos personas del sector privado que quisimos traer a la conversación para que nos hablen un poco sobre su perspectiva, ¿verdad? Su reacción al piloto y al informe de resultados y un poco conectar, ¿verdad? Lo que está haciendo el gobierno con las tendencias que tanto ellos ven. Vamos a tener a Brenda Marrero, que es CEO de BM Group, que es una empresa, ¿verdad? Muy reconocida en Puerto Rico en los temas de recursos humanos y adquisición y manejo de talento. Brenda tiene mucha experiencia, ¿verdad? Es muy reconocida en este tema. Y Yulibet Alicea, que es una disruptor, como dicen, ¿verdad? Y su empresa se llama HR Disruptor, ¿verdad? Así que Yulibet ha estado haciendo mucho trabajo en el tema de tecnología, inteligencia artificial, específicamente en el área de recursos humanos, así que queríamos traer también la perspectiva de Julibet, que está ahora mismo en ese ecosistema de innovación, tecnología en recursos humanos. Así que vamos a tener también la reacción de ellos. Así que nada, un poco así se va a correr. Primero vamos a hacer la presentación nosotros, vamos a estar como eh, unos 30 minutos presentando y luego entonces tendríamos el panel reactor. Así que también quiero reconocer a Viviana Cruzado, que ha sido la lead del parte de la Junta de Supervisión Fiscal en el proyecto, y a Jesús González, que es el director de todo el tema de reforma de servicio público y también director del área de educación, ¿verdad? En la Junta, que van a estar también compartiendo con nosotros y compartiendo sus impresiones. Eh, yo no me he presentado, ¿verdad? Mi nombre es Arnaldo Cruz, soy el subdirector de la Junta de Supervisión Fiscal, así que voy a estar presentando la primera parte de este informe. Así que denos un segundito. Para propósitos de preguntas, nosotros pueden utilizar el Q&A y hacer sus preguntas. No van a ser públicas, pero nosotros vamos a estar tratar de atender algunas de sus preguntas o comentarios. Eh, sobre la presentación y lo que se está presentando hoy. Lo que no se pueda contestar luego de la presentación a través del panel, lo que vamos a hacer es que las preguntas que hicieron, luego la Junta va a estar enviando un email con video, ¿verdad? Con la grabación del webinar y la presentación y contestando a las preguntas que no se pudieron contestar durante el webinar. Así que
pueden, ¿verdad?, utilizar el Q&A de Zoom para hacer comentarios, impresiones o también cualquier pregunta. Si no la podemos contestar hoy, pues la vamos a contestar a través de un email que vamos a enviar a todas las personas que se registraron. Muy bien, pues vamos a empezar. Si ustedes me dan un segundito en lo que yo hago un share screen. Y denme un brequecito en lo que pongo esto en un formato más... Ok. Pueden ver la presentación, ¿right? Perfecto. Bueno, pues primero es bien importante recalcar que este piloto es parte de una reforma del servicio público que se ha estado trabajando con el gobierno por varios años ya. Una cosa que para las personas que han trabajado en reformas de gobierno, aún en el sector privado, las reformas toman tiempo, no se hacen en 6 meses, no se hacen en un año, y realmente estamos tratando se está tratando de realmente transformar la manera como el gobierno maneja su capital humano y cambiar procesos, sistemas y una cultura, ¿verdad?, que ha gobernado el servicio público por las últimas 3 décadas. O sea, ha habido muchos procesos, muchas políticas que llevan engranadas en el DNA de cómo se maneja talento por muchos años y pues cambiar eso toma tiempo, así que es importante tener ese contexto, ¿verdad?, de que la reforma lleva un tiempito, todavía le quedan unos eslabones importantes para poder completarla, pero lo importante es que la reforma del servicio público está dividida en 4 componentes y esto es el reto grande de la reforma, que no se está meramente tratando de cambiar los procesos de compensación, sino que también se están cambiando los procesos de reclutamiento, los procesos de aprendizaje, evaluación y desarrollo de empleados y la parte de diseño organizacional. Así que es una reforma comprensiva y usualmente la literatura pues es bien, tiene mucho cuidado con las reformas que son integrales y comprensivas por lo difícil que son de implementar y usualmente gobiernos y jurisdicciones en otras partes del mundo o en Estados Unidos han decidido atacar individualmente estos componentes y no atacarlos, ¿verdad?, todos a la vez, pero para nosotros y para el gobierno era importante transformar el servicio público y para hacer eso pues teníamos que atacar estos diferentes componentes de manera integrada y de manera simultánea. Lo importante, o sea, ya vieron el alcance de la reforma, que es bien abarcador y bien expansivo. La primera decisión que se tomó con el gobierno es hacer un piloto, ¿verdad? No fuimos a diseñar algo y implementarlo de cantazo en todo el gobierno. Estos eran cambios significativos, como dije, que estaban engranados en cómo el gobierno manejaba talento ¿verdad?, por muchas décadas. Y lo que se decidió hacer es hacer un piloto e implementar temas de compensación, temas de reclutamiento, temas de evaluación y de diseño organizacional en 2 agencias. Y se comenzaron en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia de Presupuesto, no en toda la agencia, sino que se escogieron unos departamentos donde implementar nuevas políticas de compensación, de evaluación, de compensación y de diseño organizacional. Y ese piloto realmente pues, fue bien valioso porque dio paso a las decisiones que se tomaron en diferentes componentes de la reforma hacia el momento y componentes que se están tomando, y decisiones que se están tomando ahora basado en las lecciones aprendidas de ese piloto. Una de las cosas, uno de los elementos más importantes de ese piloto es que había que implementar la reforma en fases, que no se podía hacer todo de cantazo. Y había un elemento esencial que había que atenderse primero, que era el tema de compensación, antes de trabajar los temas de adquisición y gestión de talento. Así que eso fue una decisión que salió del piloto y por eso es que el primer eslabón que se trabaja, y lo van a ver ahora porque era importante trabajar ese tema primero antes de trabajar el tema de reclutamiento, era el tema de compensación.
el gobierno tenía un problema de compensación imagínense, todas las personas que están registradas, que son expertos en recursos humanos, que vienen de ese mundo, pues si tú no tienes el salario, ¿verdad?, correcto para reclutar, pues tú puedes reformar todos los procesos de reclutamiento, los puedes hacer más ágiles, puedes tener inteligencia artificial, pero si no tienes el salario correcto para poder atraer ese talento, pues de nada sirve, ¿verdad?, el poder reformar tus procesos de reclutamiento. Por eso es que el tema de compensación lo decidimos atender primero antes de atender este tema de reclutamiento. ¿Y cuál era el problema que tenía el gobierno en temas de reclutamiento? Bueno, tenía muchos problemas, ¿verdad? Pero el primer problema que tenía es que el gobierno central, las 58 agencias que comprendían el gobierno central, cada una tenía su propia estructura salarial, ¿verdad? Y tenía su propio sistema de clasificación. Así que era bien difícil uno poder mover empleados de un lado a otro cuando las estructuras eran todas diferentes, ¿verdad? Y estaban basadas en diferentes metodologías o no se habían actualizado, ¿verdad?, al mismo tiempo. Así que era bien difícil poder montar una estrategia de adquisición de talento a nivel del gobierno central cuando existían diferentes estructuras salariales en las 58 agencias. Así que ese era uno de los problemas graves que había que resolver, porque si tú estabas reclutando un contador en el departamento de la familia con una estructura X y había un puesto más senior, ¿verdad?, en otra agencia, pues esa persona no se iba a poder mover de una agencia a otra porque los salarios estaban basados en diferentes estructuras y muchas veces el mínimo de esta estructura estaba por debajo, aun cuando era un puesto más senior que el puesto de otra agencia. Así que había ¿verdad?, eh, como decimos en el buen español, había un revolú, ¿verdad?, en el tema de las estructuras salariales y eso había que atenderse a través de una estructura salarial uniforme. Había también un tema de disparidad de salarios entre los incumbentes y los mínimos de la escala. No solamente las estructuras salariales eran diferentes, sino que muchas de ellas no se habían actualizado en décadas. Nosotros teníamos agencias del gobierno central, el Departamento de Hacienda era una, que no había actualizado su estructura salarial desde el 1993. Así que imagínense, tú estás trabajando con una estructura salarial, que los que saben de recursos humanos, que empieza con un mínimo, con una mediana y un máximo, y ese mínimo no se había actualizado desde principios del año 90. Entonces, antes de promesa, la política de compensación del gobierno estaba enfocada ¿verdad?, en hacer ajustes salariales de los empleados incumbentes y no necesariamente en actualizar las estructuras salariales. Entonces, por eso había un problema de reclutamiento que sí, si se daban aumentos a través de un convenio colectivo o a través de un aumento que daba el gobierno central, pues las estructuras se quedaban iguales. Entonces, tú tratabas de reclutar una persona, pero esa persona todavía, ese puesto estaba en un mínimo bien distanciado, ¿verdad?, de lo que ameritaba el mercado. Y entonces las agencias se quejaban de que no podían reclutar. Los incumbentes no querían irse a otras agencias porque iban a ir al mínimo de la otra escala y esa escala no se habían ¿verdad?, actualizado en décadas. Como dije, había agencias que no habían actualizado su estructura desde los 1990. Así que también el tema de compensación, de que cada agencia tenía su propia filosofía o su propia manera de diseño. Nosotros evaluamos todas las estructuras salariales y todas eran diferentes. No tenían una metodología en común. Así que se tomó una decisión, ¿verdad?, importante con el gobierno de tener una estructura salarial uniforme y que se basara en datos de mercado. Así que, nuevamente, eso era importante porque pues, no vamos a reclutar si los salarios, ¿verdad? Si vas a reclutar al mínimo de una escala que no se actualiza hace 2 décadas o 3 décadas en algunos casos. Así que, para que vean un poco, ¿verdad?, el problema que había, esto es un análisis que se hizo inicialmente ¿verdad?, de los empleados. Una vez se empezó a utilizar metodología de mercado para cada una de las clases, pues se empezó a ver la disparidad que había entre empleados para el mismo puesto. Así que pues, habían empleados que estaban bien por encima de ese salario base basado en datos de mercado, y habían empleados que estaban bien por debajo. Así que esto era un problema porque, como les dije, ese empleado que está muy por encima de su clase, pues si no se ha ajustado a la estructura salarial, pues no iba a querer moverse a un puesto de mayor jerarquía, porque en esa agencia, pues el mínimo ¿verdad?, de esa estructura salarial estaba por debajo de su salario actual. Así que
la gente preguntaba por qué el empleador único, la movilidad no funcionaba, pues aquí ven, ¿verdad? El ejemplo mayor es que pues, el tema de las estructuras salariales era gran parte del problema. ¿Qué se hizo? Se trabajó con el gobierno una estructura salarial uniforme para las 58 agencias y se hizo de una manera bien intencionada, ¿verdad? Se hizo cuando empezamos a ver muchas estructuras salariales, habían muchas estructuras con muchos grados, habían estructuras en las agencias que tenían 46, 50, 60, 70 grados. Entonces, cuando tú quieres promocionar que el empleado pues quiera moverse de puesto, quiera crecer, pues la diferenciación entre los grados pues está correlacionada con el número de grados. Si tú tienes muchos grados, pues la diferencia entre una escala y otra es menor. Así que intencionalmente se trabajó con el gobierno para que fuese una escala, una estructura de solamente 25 grados, para que los cambios de un grado ahora fuesen más significativos y más significativos a nivel que tú bajabas en la escala para que, ¿verdad? Reflejando el nivel de complejidad que sube con las clases y con los puestos. Así que lo que se estaba promocionando con esta estructura es nuevamente que fuese más sencilla, que no fuese basado en pasos, ¿verdad? Casi todas las estructuras salariales de la gobierno, de las agencias eran basadas en pasos, sino que era una estructura más pequeña y fomentando que el empleado creciera para abajo, no para el lado, ¿verdad? Que ha sido históricamente como el sector público, no solamente en Puerto Rico, en todos lados, incluyendo el gobierno federal, pues ha estado en estructuras salariales de paso, que la literatura ha sido bien consistente, que lo que fomentan es que el empleado crezca para el lado en su mismo puesto y que no crezca para abajo en jerarquía o en complejidad de puesto, ¿verdad? A través de movilidad. Así que esta estructura se diseñó en conjunto con el gobierno y entonces, una vez se desarrolla la estructura, pues el próximo paso hay que colocar todas las clases del gobierno central. Y el gobierno central había ya, ¿verdad? La OA3H, que es la agencia a cargo de los temas de recursos humanos, ya había desarrollado un sistema de clasificación uniforme, ya había uniformado las clases en las 58 agencias. Hay que darle mucho crédito y mucho reconocimiento al equipo de la OA3H porque ese trabajo ya lo habían hecho anteriormente, antes que hubiese empezado la reforma. Así que esas 1.500 clases que fueron parte de ese ejercicio de la OA3H de uniformar las clasificaciones de puestos, pues fueron entonces comenzando a colocar en esa nueva estructura. Y entre el gobierno y la OA3H trabajamos una manera de utilizar datos, ¿verdad? Y que no fuese de manera subjetiva o de manera, yo creo que este puesto debe estar en la 15 o yo puedo estar puesto en la 12, sino que se tomó una decisión intencional de utilizar datos de dos fuentes, tanto del Economic Bureau, el ERI, que es una empresa privada que hace encuestas sobre salario en la empresa privada y en la empresa pública, y el BLS, ¿verdad? Que son dos fuentes importantes, y de esa manera nosotros comenzamos a hacer macheos entre, perdonen el Spanglish, ¿verdad? Pero pareos, ¿verdad? Sería la palabra más apropiada, entre las diferentes clases y las descripciones de puestos en las diferentes encuestas. Y así fue que se empezó a buscar datos de la mediana de cada una de las clases y se comenzaron a colocar las clases en esta nueva estructura. Así que fue un ejercicio tedioso, fue de meses de trabajo entre la Junta y la OATH, ¿verdad? Que estuvimos haciendo este ejercicio para poder colocar las 1.500 clases del nuevo sistema uniforme de clasificación en la nueva estructura salarial. Así que aquí ven un ejemplo, ¿verdad? De cómo se utilizaron los datos del mercado para colocar esta clase en particular en la nueva estructura salarial. Como resultado de la implementación de la nueva estructura, pues muchos empleados pues quedaron por debajo del mínimo de esa nueva estructura, y pues se hizo una inversión de 158 millones de dólares recurrentes, ¿verdad? Porque si tú haces un ajuste salarial a un empleado, pues no es solamente, tú tienes que planificar a largo plazo, así que se trabajó con el gobierno para poder planificar a largo plazo esa inversión que se estaba haciendo en ajustes salariales. Pero como resultado de la implementación de la estructura, y esto era bien importante, que no se estaban haciendo aumentos de salario, sino que se estaba implementando una nueva estructura salarial, y todos esos empleados que quedaron debajo del mínimo, habían que ponerlos como, ¿verdad? En el mínimo de la nueva escala, y esos, ¿verdad? Y ese dinero de ajustes salariales estaba asociado a la implementación de un sistema de clasificación y un sistema de retribución uniforme. No estaba asociado con el empleado, sino a la clase que el empleado tenía, asegurándose que estuviese al mínimo. Así que se trabajó con el gobierno ese ejercicio, se hizo una inversión de
2 millones, ¿verdad? Recurrentes que están ya planificados en el plan fiscal a largo plazo y se pudo hacer un ajuste, ¿verdad? En un 70% de los empleados del gobierno central, que comprenden el gobierno central. Y bien importante, ¿verdad? Que los empleados que no recibieron un ajuste, pues era porque pues, su salario estaba por encima del benchmark, ¿verdad? Del salario del incumbente, y por eso fue que no fue un ajuste a todos los empleados. Nuevamente, cuando se implementa una estructura salarial y se está haciendo una implementación, se hace en base a la clase, no al empleado. Aumentos a empleados, ¿verdad? O compensación asociada al empleado, pues tiene que ver con políticas de compensación que no se estaban trabajando en esta primera fase del proyecto, sino que se están trabajando ahora unas políticas de compensación de cómo ¿verdad? Cómo se sigue invirtiendo a nivel de empleado según las características o las contribuciones del empleado. Pero en este ejercicio inicial simplemente se estaba haciendo una implementación de una estructura salarial y por eso es que no todo el mundo, ¿verdad? Recibió un ajuste en ese momento. Lo más importante es, ¿verdad? Para propósitos de lo que estamos hoy, para que vean la importancia de hacer las cosas de manera coordinada, es que este economista que ustedes ven aquí, que se ajustó, ¿verdad? A un mínimo de 53 mil dólares, el promedio de la escala de los economistas, no de los empleados que tenían la clase de economista, las escalas que estaban utilizando las agencias para el puesto de economista era 27 mil dólares. Entonces, pues, ¿cómo tú vas a reclutar a un economista, verdad? Cuando el mínimo de la escala es 27.000, aun cuando los incumbentes puedan tener, ¿verdad? Un salario mayor al mínimo porque recibieron aumentos a través del tiempo, el mínimo de la escala es lo que tú utilizas, ¿verdad? Como base para poder reclutar. Y este ejercicio, pues, fue lo que dio base para que pudiéramos tener los salarios base para todas las clases y poder tener un salario competitivo y para el tema de adquisición de talento. Por eso es que hablo de esto mucho, porque esto era importante hacerlo antes de tocar cualquier reformulación del tema de reclutamiento, porque ahora, si no hubiésemos hecho esto, hubiésemos hecho todos estos cambios, inteligencia artificial y cambios en procesos y sistemas, pero estaríamos tratando de reclutar a un economista a 27 mil dólares al año. Y eso, pues no importa cuán innovador fuese tu proceso, pues no iba a poder atraer el talento necesario. Así que queríamos dar contexto de esto porque es parte de la reforma, está todo conectado y fue intencional, ¿verdad? El hacer el ejercicio de la estructura salarial primero, que era un ejercicio bien difícil, bien tedioso, y entonces poder trabajar el tema de adquisición de talento. Así que una vez se trabaja el tema ver el tema de adquisición de talento, pues comenzamos a ver, ok, cómo reformulamos el tema de adquisición de talento. Habían varios problemas que estamos tratando de resolver con el tema eh, con el tema de adquisición de talento. Ok, tienes el salario, perfecto, pero ¿qué era lo que pasaba que estaba evitando el poder reclutar, ¿verdad? Más allá del tema del salario. Pues primero había un tema de imagen, ¿verdad? Y eso pues algo que se tiene que trabajar, pero también había un tema de, ok, si voy al gobierno, qué tipo de oportunidades de crecimiento voy a tener. Y como eso no estaba claro, no había una proposición de valor, una propuesta de valor de parte del gobierno, pues era bien difícil poder decirle a un candidato, mira, si vienes al gobierno, esta va a ser tu experiencia, estas van a ser tus oportunidades. Nada de eso estaba escrito o formulado y era bien difícil pues convencer a gente de solicitar, más allá del proceso que vamos a ver ahora que estaba afectando también que gente se quedara afuera. Lo otro es que habían unos requisitos excesivos a los solicitantes para poder meramente ser considerados y al puesto. Eh, este, eh, entonces, el tema de la documentación es que para tú poder solicitar tenías que someter validaciones de pasada experiencia, certificaciones, tenías que certificar todas las empresas que habías trabajado, todas las experiencias, lo que habías hecho, eso tenía que ser firmado por la empresa anterior. Así que por simplemente tú poder solicitar, no para entrevista o para ser contratado, para simplemente solicitar tenías que someter una serie de documentos que hacían bien difícil, ¿verdad? Bien difícil el proceso de solicitar y muchas personas abandonaban el proceso porque pues, si tú vas a solicitar un puesto y te dicen que tienes que someter todos estos 15 papeles y todas estas 15 cosas,
pues tú dices, pues mira, no voy a solicitar, yo no sé si me van a entrevistar, pues ¿para qué solicitar si tengo que conseguir toda esta información? O a veces mucha gente, como verán, pues se descalificaban porque no sometían un documento en particular. Así que eso era un problema que había y mucha gente no estaba participando o estaba abandonando el proceso por los requisitos que había en el proceso de solicitud. Había una barrera impuesta a los candidatos. Las convocatorias eran bien rígidas y bien específicas con los requisitos, particularmente los requisitos de educación. Lazo, si tú querías un puesto de finanzas, pues tenías que tener un bachillerato en finanzas, ¿verdad? Un bachillerato en contabilidad y al tú ser bien específico, pues en la concentración de muchos de los requisitos de educación, pues estaba realmente descalificando a muchas personas que pudieran, ¿verdad?, ser idóneas para el puesto o tienen las destrezas, pero no cumplían con eso. Así que había muchas barreras en las propias convocatorias que estaban evitando, ¿verdad?, de que se pudiera adquirir el mejor talento. Había un proceso de sesgo. Miren, el proceso era bien manual y tú tenías gente de los departamentos de recursos humanos haciendo una evaluación del expediente y de los documentos y de la información y estaban haciendo un juicio sobre cuán relevante era la experiencia de un candidato para cumplir con los requisitos mínimos. Y ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Una persona de recursos humanos que quizás no sepa mucho de ciencia de datos y qué, ¿verdad?, qué juicio o qué elemento está utilizando esa persona de recursos humanos que no necesariamente es una experta en ciencia de datos, en poder ver un resumen y determinar si esto es experiencia relevante o no. Además de que tú puedes tener dos personas de recursos humanos haciendo un juicio valorativo sobre qué es relevante o no en diferentes agencias. Así que había, ¿verdad?, unos issues de falta de uniformidad en esos ejercicios porque lo estaban haciendo diferentes personas en las diferentes agencias y pues uno usa su propia experiencia para determinar qué es relevante o no. Y yo tengo una anécdota de que estaba trabajando con una persona de una agencia de recursos humanos en el tema de ciencia de datos, que lo conozco bastante, ¿verdad? Por la experiencia previa. Y la persona de recursos humanos me estaba diciendo que esta persona no tenía experiencia relevante porque era una persona que tenía un bachillerato en química y había trabajado en temas ¿verdad? En temas de tecnología y eso no era relevante. Así, entonces, y yo decía, pero ¿en qué te está pasando en eso? ¿Verdad? ¿Verdad? No es una crítica porque pues tú tienes tus limitaciones, ¿verdad? Tú no puedes tener suficiente conocimiento para saber qué es relevante en contabilidad, en ciencia de datos, en todo esto, ¿verdad? Así que había una limitación de que por sesgos normales, ¿verdad?, que tiene un ser humano, mucha gente estaba siendo descalificada, ¿verdad?, porque pues, seres humanos estaban determinando que esa experiencia no era relevante. Y como había tanta documentación, ¿verdad? Y había un proceso largo y extenso, ¿verdad? Porque mientras más documentos tú le pides al candidato, más documentos tiene que evaluar la persona de recursos humanos. Así que los procesos duraban meses. O sea, nosotros en el piloto de Hacienda teníamos unas 70 convocatorias y el proceso se tardó, o sea, casi un año reclutar todos los puestos, ¿verdad? Porque fue tantas las personas que solicitaron con los nuevos salarios que establecimos, pero como había unos requisitos bien extensos en documentación, pues el Departamento de Recursos Humanos tenía que evaluar cada documento de todas las personas que solicitaron. Si solicitaron 150 personas y 100 personas sometieron 10 documentos, digamos, pues multiplica 10 por 100, ¿verdad? Cada documento tenía que evaluarse y la gente preguntaba, ¿pero por qué se tarda tanto? Y era realmente, estaba basado en los requisitos de la solicitud y lo que se le exigía a los departamentos de recursos humanos hacer para poder terminar una evaluación. Así que estos eran unos retos que había que atender si queríamos realmente adquirir el talento. Y esto es una representación del problema, ¿verdad? Y tenemos a la izquierda un banco de talento, ¿verdad? Digamos que esa bolita azul que ustedes ven a la izquierda es el banco de talento, el mejor talento, ¿verdad? Que puede tener, ¿verdad? El gobierno. Y ustedes ven a través de las diferentes reglas, políticas, procesos que tenía el propio gobierno, estaba haciendo que talento se saliera, ¿verdad? De lo que se estaba considerando al final. Digamos, empezamos con, solicitan a la convocatoria, tú tienes gente talentosa con las destrezas, pero pues ven la solicitud y ven los 10, 15, 20 documentos que hay que solicitar y dicen, pues mira, yo no voy a solicitar a eso porque yo no tengo tiempo, o a la empresa que yo trabajaba no me contesta, no me da la certificación, tengo que hacer un... Miren, yo tuve una conversación con alguien de recursos humanos
que me dijo dos cosas que fueron bien reveladoras, ¿verdad? Porque así es que se ha hecho esto por las últimas décadas, ¿verdad? Me decían, bueno, si el candidato realmente quiere trabajar en el gobierno, pues va a conseguir todas las solicitudes, ¿verdad? Y va a hacer todo el esfuerzo para conseguir. Y es un poco, ¿verdad? La mentalidad que estamos pensando en nosotros, no en el candidato, cómo logramos que más personas soliciten, ¿verdad? No menos personas soliciten. Y un poco, ¿verdad? Ese es el mind shift que había que hacer un poco cultural en cómo se estaba conceptualizando muchos de los procesos que llevaban, ¿verdad? Muchos años en el gobierno para propósitos de solicitar. Había otra persona de recursos humanos que me dijo, bueno, si la empresa se fue a bancarrota, pues que haga una affidavit. Y yo decía, bueno, tienes que ir a un abogado a hacer una affidavit para simplemente solicitar. O sea, para que usted vea un poco el parte de la mentalidad que había y era parte de los procesos y las reglas, ¿verdad? En cómo le hacemos el proceso más difícil al candidato. Eh, como había muchos requisitos, ¿verdad? En la solicitud, pues si solicitaban y se le olvidaba un documento, pues eran descalificados, no se les acreditaba la experiencia en el proceso de evaluación. Así que había mucha gente que, mira, estaba interesada, sometieron 8 o 9 documentos y habían uno o dos documentos que no solicitaron y esos documentos no se acreditaron, entonces fueron descalificados, fueron quitados del banco, ¿verdad? Del registro. O la convocatoria era bien rígida y había una persona bien talentosa y a veces la propia agencia me decía, mira, pero no tiene el bachillerato en contabilidad, a pesar que lleva 20 años trabajando en temas de presupuesto, así que no es elegible, así que no lo puedo descalificar. Así que tú terminas con un banco de talento bien pequeño y a través de tus propias reglas y procesos estás, ¿verdad? Literalmente expulsando talento fuera, ¿verdad? Al tema de consideración para seleccionar. Así que esto era lo que estábamos tratando de resolver. Y el primer ejercicio que hicimos con el gobierno es decir, mira, ¿cuáles son las guías que vamos a tener para diseñar este proceso nuevo? Hicimos esta pregunta, ¿verdad? Hicimos un montón de workshops con el gobierno. ¿Qué queremos? ¿Reclutar el mejor talento a la izquierda o asegurarnos que todos los candidatos son elegibles para el puesto? Y no estoy diciendo que las dos no pueden ocurrir, pero ¿cuál es el enfoque, verdad? Y al final, después de muchas sesiones de trabajo con personal del gobierno, pues era claro, mira, al final el objetivo principal debe ser reclutar el mejor talento, ¿verdad? No el enfoque principal de los procesos de recursos humanos no debe ser compliance, ¿verdad? El compliance es en función, ¿verdad? De un objetivo que tú tienes, que es reclutar el mejor talento. Así que una vez se rompe, ¿verdad? Con esa de esto, de que mira, no vamos a diseñar un proceso para asegurar que todo el mundo es elegible, sino que vamos a diseñar un proceso para reclutar el mejor talento, pues ya entonces tú abres la puerta para diseñar algo, ¿verdad? Que pueda ayudarte a ese fin. La próxima pregunta, que queremos reclutar el mejor talento, y eso fue universal, todos los departamentos de recursos humanos dijeron el mejor talento. ¿Y cómo reclutamos el mejor talento? Pues hay pues, dos maneras de enfocar ese proceso. Uno es que cumpla con los requisitos mínimos de educación y experiencia del puesto, o que tenga las destrezas requeridas para el puesto. O sea, universalmente todas las personas de recursos humanos decían, mira, a mí no me vale que tenga el bachillerato en contabilidad o que tenga 3 años, pero si no tiene las destrezas, pues ¿de qué me sirve? O sea, y creo que ahí fue un importante también cambio de mentalidad en qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando que tenga el bachillerato en esto o estamos buscando que tenga las destrezas. Y una vez hay una realización o un consenso de que, mira, estamos buscando los candidatos que tengan las destrezas, ¿verdad? O que tengan mejor fit para esas destrezas, pues ya entonces tú puedes, ok, pues vamos a diseñar un proceso que busque el mejor talento y que en función de las personas que tengan esas destrezas para el puesto que necesito. ¿Ah? Así que esos fueron los dos guías, ¿verdad? Como dicen en inglés, los guiding principles que nos llevaron entonces a diseñar el proceso que van a ver hoy. Entonces, una vez tú dices, ok, vamos a hacer una estrategia de adquisición basada en destreza, pues ¿qué necesitamos para eso? Pues necesitamos tres cosas. Necesitamos las destrezas, ¿verdad? Porque si vamos a reclutar basado en destrezas, pues necesitamos saber cuáles son las destrezas. Necesitamos tecnología y necesitamos proceso. Así que el diseño de lo que van a ver ya mismo, de cómo se diseñó el workflow y las reglas y el proceso, pues está basado en estos tres componentes, ¿verdad? Destreza, tecnología y proceso. En las destrezas, pues hizo un ejercicio titánico, ¿verdad? Para coger todas las clases del sistema de clasificación uniforme y hacer un ejercicio utilizando inteligencia artificial
y utilizando seres humanos validando, ¿verdad? La inteligencia artificial, los outputs de la inteligencia artificial, para entonces matchar las destrezas que está identificando la inteligencia artificial para cada una de las clases, ¿verdad? Y entonces se hizo un ejercicio también de validación con personas de recursos humanos que estaban validando que en efecto estas son las destrezas según la especificación de clase de la clase que estábamos trabajando. Así que se hizo ese ejercicio con todas las clases, entonces ya había una librería de destrezas identificadas para cada clase, porque una cosa es, quiero hacer adquisición de talento basada en destrezas, pero no sé cuáles destrezas son, pues ese es el primer ejercicio que tienes que hacer antes de hacer cualquier cosa. Así que una vez terminado ese ejercicio, pues va el tema de la tecnología, ¿verdad? Porque teníamos el challenge, ok, tenemos las destrezas para el puesto a nivel en la izquierda. Lo próximo es cómo yo evalúo los candidatos, ¿verdad? ¿Cómo yo hago esa evaluación de destreza? Y aquí es que viene la realización de que, mira, si esto no se puede hacer con seres humanos, ¿por qué? Porque sería demasiado tedioso. Imagínense un ser humano yendo destreza por destreza, haciendo un análisis de, ¿verdad? De compatibilidad de la experiencia del candidato con cada destreza. O sea, si se tardaba antes con el ejercicio de validar la experiencia y educación, imagínense de esta manera. Así que una realización que tuvimos es que la única manera de tú poder hacer, como se dice en inglés, skill-based hiring, adquisición de talento basado en destreza, es con inteligencia artificial. No hay otra manera de hacerlo en escala. Y ahí fue que decidimos adquirir esta solución tecnológica para asistirnos con ese proceso de hacer ese ejercicio de que nos ayude a hacer ese matching, ¿verdad? Y poder identificar cuáles son los candidatos que son basados en la información, en su solicitud, en su resumen, son más probables de tener las destrezas que estoy buscando. Y ahí fue que utilizamos la tecnología. Y realmente no hubiese otra manera si no hubiésemos incorporado la tecnología y la inteligencia artificial para poder implementar una estrategia de adquisición de talento basada en destreza. Ahora, tenemos la destreza, ya tenemos la tecnología. Lo último que había que hacer era cambiar los procesos, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos todas estas barreras de que tiene que tener un bachillerato en esto para poder un puesto, pues no importa que yo tenga la destreza a la izquierda, no importa que yo tenga la tecnología, los requisitos de la convocatoria va a descalificar a muchas personas. Así que trabajamos con la OATH, con la agencia de gobierno, para poder hacer los requisitos más flexibles en el tema de la educación, ¿verdad? Porque ya no estamos contratando basado en la educación, estamos contratando basado en las destrezas, tenemos la tecnología que puede decirnos, así que eso ayudó, ¿verdad? A poder abrir el marco de talento significativamente. Si no lo hubiésemos hecho, pues realmente mucha gente que la tecnología no hubiese ayudado a identificar el talento hubiesen sido descalificados del proceso. Así que eso fue lo que hicimos con las convocatorias del piloto para abrir el marco ¿verdad? Del banco de talento. Se flexibilizó el proceso de solicitud, eso fue importante. Las muy famosas certificaciones de empleo pues no fueron requeridas para solicitar y era bien fácil solicitar y van a ver los números, ¿verdad? Lo que causó el flexibilizar el proceso de solicitud, lo que causó los números, ¿verdad? De personas que solicitaron y que entraron al proceso de consideración y que entraron porque se flexibilizaron un poco las convocatorias y se flexibilizó significativamente el proceso de solicitud. Y obviamente el proceso prolongado, pues se está utilizando la inteligencia artificial para hacer ese screening y eso realmente, y van a ver ahora los datos cuando se le presenten, que ayudó ¿verdad? A agilizar grandemente ese proceso de screening inicial y poder llegar a los empleados, a los candidatos más idóneos al tema de entrevista. Así que eso un poco, ¿verdad? El contexto para nosotros era importante poder darle contexto a ustedes de la reforma, de qué es lo que estábamos tratando, lo que se ha hecho antes, ¿verdad? Con el tema de compensación y cómo eso fue un prerequisito para poder trabajar el tema de adquisición de talento y qué era lo que estábamos tratando de resolver con este piloto. Así que ahora los voy a dejar con Viviana Cruzado y con Jesús González que van a hablar entonces, ok, pues ya sabemos qué es lo que estaba tratando de resolver, ya sabemos los guiding principles, pues háblenos del piloto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron y cuáles fueron los resultados? Viviana. Hola, muy buenos días. Quiero primero confirmar que pueden ver la pantalla.
Ok, pues, ¿qué se hizo? Ya, Arnaldo habló de toda esta necesidad de cambio. Ahora vamos al aspecto de implementación. ¿Qué se hizo? ¿Qué decisiones se tomaron para poder llevar esto a cabo? Pues empezar con un piloto. La metodología de piloto que se ha utilizado también en otros aspectos de la reforma permite ver de manera controlada, limitada a un número de participantes y a partir de ahí observar cómo se está dando, cómo se está haciendo para poder recomendar una implementación, digamos, en fases o lecciones aprendidas que puedan informar esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo. Esa es la metodología que se inició, ¿no? Ese que el planteamiento, ¿no? La premisa con que trabajamos para llevar a cabo la reforma del servicio público que pues como estaba mencionando Arnaldo también, o sea, conlleva este tiempo, esta pausa, esta adopción que demora, que es importante que demore de esa manera también. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Pues la metodología está bien enfocada en lo que es la gestión de cambio. Y Arnaldo hablaba ahorita de estas sesiones de adiestramientos, en la comunicación que se estuvo dando, ¿no? Digamos que hubo este diseño de sistemas, de procesos, de enfoque en destreza a lo largo del 2023, digamos antes, mucho antes de que se pensara, o sea, que se lanzara el piloto como tal. Ya para cuando estamos para inicios del año, en enero, se empezó con los adiestramientos, las sesiones presenciales, de estar allí con las agencias, con los participantes, con las personas también que están aquí que nos acompañan de estas agencias. También se dieron sesiones de práctica, ver cómo se trabaja con el sistema, ver qué procesos hay que revisar, arreglar, utilizarlos, ponerlos en práctica previo al lanzamiento. El lanzamiento llamamos cuando fue esa publicación de las convocatorias en las dos, tanto en la página que ya está establecida y centralizada por la UATRH, Empleos PR, como en la nueva, el portal que iba a dar acceso a este nuevo proceso. Entonces allí se publica y pues sabemos que hay un periodo para que esa convocatoria esté viva y todos los solicitantes puedan solicitar, pero eso no quitaba el aspecto de que no es tiempo que vamos a dormirnos, sino hay que estar continuamente en esa comunicación, dando sesiones de puertas abiertas, revisando el proceso, sesiones informativas, microcápsulas, microlearning de qué era, cómo trabajamos, cómo se trabaja con esta etapa, cómo se hace esta evaluación, todo eso, ¿no? Con las diferentes agencias que estaban participando. Ahorita les muestro cuál fue el alcance, cuál fue el número de personas también impactadas de recursos humanos. A lo largo ya, digamos, cierra la convocatoria, hay un periodo de evaluación. En ese periodo también teníamos puertas abiertas para contestar preguntas sobre el sistema o el proceso que estaba ya delineado, estaba ya con su marco legal establecido. Y estas sesiones de puertas abiertas y de las comunicaciones eran muy útiles para ver casos específicos, digamos, no puedo entrar, hay un defecto acá, no puedo entrar acá, realmente quiero hacer esta acción. Esas eran algunas de las preguntas y teníamos también un registro de incidentes que podía también, sirvió también para decir, se tuvo esta cantidad de errores, se tuvo esta cantidad de tropiezos o de adelantos que había que mejorar. Eso permite registrarlo todo. Ese portal digital tenía también otros recursos que les muestro en breve, pero esta estrategia de gestión de cambio tenía como enfoque estos 4 aspectos muy importantes, que es primero que todo el mundo esté en la misma página, ese alineamiento de liderazgo. Tenemos, si hay líderes que conocen qué es lo que conlleva y pueden comunicar esto a su equipo de trabajo de recursos humanos, eso es un gran paso y eso es lo que se busca para que se logre la adopción. También velar porque hay una participación de todos para que pueda realmente verse, está funcionando de esta manera, están utilizando el sistema, el nuevo proceso. Un canal de comunicación abierto es un componente también muy fundamental porque el original, ¿no? El que todos saben, la llamada telefónica para verificar, tengo problemas con esto, tengo acceso, quiero hacer esto, cómo logro hacerlo. Ese canal de comunicación abierto fue muy importante durante el piloto para conocer ese día a día que se estaba realizando dentro de las agencias. Y claro, el aspecto de adiestramiento que ya les mostré, todas esas sesiones intensas, ¿no? Que cuando se vaya a dar esto implementación, pues ese aspecto de capacitación, de adiestrar y de saber utilizar el nuevo proceso, cómo es que, en qué conlleva que haya manuales y guías que estén
compartidos en ese portal, que haya video, había un video paso a paso también de cómo acceder a ciertas cosas. O sea que toda esta estrategia de gestión de cambio se compartió y todos estos materiales estaban disponibles para el acceso para todo el mundo, para las personas de recursos humanos que estaban trabajando esto. ¿Cuál fue el alcance? Cuando hablamos de personas, ¿de qué estamos hablando? Alrededor de 80 personas. 80 personas en 9 agencias, que son las que muestro en pantalla. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, aquí está la directora de Recursos Humanos, el Departamento de Salud, aquí tenemos también el líder de Recursos Humanos, el Departamento de Educación también participó, el Departamento de Hacienda, AFAF, OATRH, Instituto de Ciencias Forenses, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento del Trabajo, que tuvo una participación de una convocatoria, ¿no? Porque ahí tengo que decir, ustedes pueden ver en el lado derecho de la pantalla cuál fue el volumen de convocatorias que se publicaron o que se utilizaron, que estuvieron bajo este piloto, y pues simultáneamente a eso estaba también corriendo su proceso regular en algunas instancias, o sea que podían haber una comparación de cómo corría el proceso regular versus el que se estaba dando pues, en las agencias participantes. Estas son las etapas y las etapas van a ver que algunas de estas son similares a lo que está el proceso regular, pero quiero destacar de esto, o sea, tenemos la convocatoria, la creación y publicación de convocatoria, 2, 3 y 4, etapas nuevas. Y todas estas 7 etapas conllevan formularios establecidos, digitalizados, centralizados, que están dentro de la tecnología, dentro del sistema y que puedes registrar todas las acciones que se llevan a cabo. Esa etapa 2 del proceso, que es la búsqueda de candidatos, también se llevó a adiestramientos porque es la noción de, ok, no es simplemente publicar y ya en algún sitio perdido o en la página de la agencia o en una página centralizada como está ahora, pero es también hacer campañas de reclutamiento, llegar a solicitantes. Si hay una base de datos que comprenda, ¿no?, una serie de correos electrónicos, hacer ese llamado a estas convocatorias, tal vez podrían interesarle, solicite. Ese es un aspecto que también se pudo incorporar por medio de ver en una red de talento, un banco de talento que está dentro de la plataforma y que las personas, los reclutadores podían ver y comparar. Ok, esta persona, este perfil parece ser competitivo, puedo invitarlo a solicitar o no, ¿no? Tenía esa opción para poder hacer eso. Ya una vez solicita el solicitante, pues está la evaluación inicial que sabemos que en el proceso regular también el testimonio que teníamos es que podía ser largo, podía conllevar ciertas cosas de una evaluación más allá de una persona viendo el resumen y viendo todos estos documentos. Ahora, con el nuevo proceso, el solicitante presenta, sube su resumen, certifica que eso es correcto. O sea, que eso ya es la palabra que tú estás diciendo ante el gobierno, de que esa es la experiencia que tienes, los puestos que has tenido, las industrias que has trabajado. Y a partir de ahí, que les muestro ahorita, la inteligencia artificial pues podía hacer una inferencia de cuáles eran las destrezas basado en lo que está en el resumen. Pero no solamente eso, hacemos una etapa adicional que es un screening telefónico, una examinación telefónica que no es una entrevista, es validar, esta persona es la que es, esta persona dice que realizó esos trabajos, que tuvo esos puestos, que tiene estas destrezas, pues así corresponde, es una llamada rápida que cuando hicimos esta encuesta a los reclutadores, expresaron que sí, fue muy útil poder discernir de todos estos solicitantes de manera rápida quién es mejor, quién debo de pasar a la parte de entrevista, a la fase de entrevista, que ustedes saben, ¿no? Aquí los expertos de recursos humanos, que es esencial conocer a esa persona, hacerle la entrevista presencial, y para la parte de entrevista, de nuevo, por gestión de cambio, hubo adiestramiento, hubo sesiones de qué debemos de enfocar, qué se debe de enfocar a un reclutador para ver qué tiene las destrezas, qué preguntas realizar, sesiones que fueron muy útiles para todo el mundo, refrescar cómo hacer esas entrevistas. Todas estas etapas, de nuevo, tienen su formulario y quedaban registrados en la plataforma, con lo cual podíamos pues ver
los datos, observar diferentes aspectos de este proceso. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que trabajó la tecnología? ¿Qué pudo entrar en el piloto con la tecnología? Bueno, los flujos de trabajo eran uniformes, también personalizables también a lo que se quería hacer con el proceso. O sea, que es como el proceso que les acabo de delinear ahora estuviera ahí, que tuvieran también comunicaciones, plantillas de comunicaciones, de notificaciones a los solicitantes. Eso fue muy importante el aspecto de la tecnología. Que el portal fuera, y este es el lado de los candidatos, fuera accesible, cuestión de subir el resumen, cuestión de llenar unas cuantas preguntas de la solicitud, certificarla y ya eso es todo. Entras al banco de talento, a veces podías unirte a la red de talento, no había que subir el resumen, estabas allí, puedes después completar tu perfil, completar el resumen. Un momento dado también en la parte del piloto se les daba indicaciones de que cómo crear un resumen, qué recomendaciones se pueden hacer para ese resumen. O sea, que eso fue parte también de lo que se trabajó en el piloto. Como les dije, también había estas capacidades de búsqueda de talento, que esas herramientas de campañas de reclutamiento mediante comunicaciones en masa, llevar a cabo estas convocatorias que se pueden buscar en cualquier buscador de manera más sencilla, tener esa red de talento también presente en la plataforma. El algoritmo de la inteligencia artificial, esta es la parte que lleva esa evaluación inicial que fue fundamental para poder discernir rápidamente y agilizar ese proceso. ¿Por qué? Porque pues, ustedes, ahorita les muestro la cantidad de solicitudes que se recibieron en un periodo corto de 7 meses. Por eso permitió ver qué solicitante se ve, tiene mejores destrezas con un aspecto de calibración que en breve les muestro. La tecnología de enmascaramiento es hacer que ese reclutador se enfocara en el contenido del resumen y no en los nombres y apellidos. Que eso pues ayuda a minimizar sesgo o parcialidad. La persona iba a ver las iniciales nada más. Una vez ya se da un contacto posterior, pues sí, pues tenía que saber el nombre, pero eso ayuda a minimizar el sesgo, a reducir la parcialidad en términos de esta persona es tal o lo otro. Y pues la información de datos que les estaba diciendo como parte del piloto, que fue de las cosas más importantes, tener visibilidad sobre quiénes solicitan, qué brechas de destrezas hay en algunas áreas, en funciones del gobierno. Así que eso es importantísimo. ¿Cómo se ve el pareo match? Esta parte del algoritmo de la inteligencia artificial es lo que tenemos en pantalla. Cuando se ve el lado izquierdo es esa calibración, lo que hablaba anteriormente Arnaldo sobre el trabajo de benchmark, de identificar esas destrezas por funciones. Pues eso se incluyó en esa calibración. Además, se incluyó, pues, cuáles son los títulos del puesto asociado, porque cuando la persona entra, trabajé o mi puesto fue título tal, que haya la inteligencia artificial pueda decir, inferir, este título de puesto se parece a este otro título, esta persona debe de tener las destrezas, por lo tanto. Lo mismo con los años de experiencia, la tecnología permite calibrar cuál es el mínimo de años de experiencia requerida para que esa evaluación inicial sea aún más directa, más dirigida a lo que se está buscando, y pues también nivel de estudio asociado con el puesto. Esa es la parte de calibración cuando se va a entrar esa convocatoria. Digamos, pasa el momento de publicación, entran los solicitantes. ¿Cómo los vemos? Pues ahí les dije la tecnología de enmascaramiento. Vemos las iniciales nada más, se ven las iniciales nada más, como ustedes pueden apreciar aquí, y al lado un nivel de coincidencia, ese es el nivel de coincidencia de lo que está en la calibración versus lo que está en el resumen. Y es un desglose de ese nivel de coincidencia en tanto a la relevancia de la destreza o habilidad, la relevancia del título, la experiencia relevante, ¿no? En qué sectores trabajó, en qué industria, todo lo que se ha hecho ya, ¿no? Se ha alimentado la inteligencia artificial para que pueda precisar de mejor manera esa información que está recibiendo de la solicitud. Esto Viviana, es otra. quería mencionar lo de la inferencia, porque nuestra experiencia con varias personas de recursos humanos, ¿verdad? Que estaban haciendo lo que han estado haciendo ¿verdad? Por décadas, en muchos casos, a veces estaban descalificando un candidato porque no veían una palabra particular, ¿verdad? No, es que en el tema de ciencia de datos, ¿verdad? Y pues tengo mucha pasión por eso, ¿verdad? Porque vengo de ese mundo. Pero
no, es que no dice ciencia de datos en el resumen. Si no dice ciencia de datos en el resumen, pues no puedo atribuir esa experiencia a alguien que sabe de ciencia de datos, ¿verdad? Y hay un poco, ¿verdad? La inteligencia artificial pues está buscando millones y millones y millones de piezas de información para hacer una inferencia más cercana sobre cómo la experiencia está asociada a esa destreza versus, ¿verdad? Una persona diciendo como que si no dice ciencia de datos, pues no es relevante. Y esto lo vi yo con mis propios ojos, ¿verdad? No lo tienen que contar. Y ahí va un tema, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Cómo se manejan esos sesgos. Mismo. Así se ve la plataforma, el proceso que veía el reclutador, los gerentes también de recursos humanos. Se puede ver aquí, ¿no? Esta es la parte del formulario. ¿Cómo se ve un formulario que les dije que estaba en cada una de esas etapas? Pues estuvo diseñado, revisado, ¿no? El gobierno trabajó esto para esos formularios que pudieran documentar todos los aspectos del proceso. Y preguntas directas al punto, sencillas. Este formulario sería validación telefónica, el screening, el phone screening. Cuando lo hizo, las respuestas reflejan estas destrezas, ¿no? O sea, esto permitía documentar eso y generar notas también. Se pone a enviar insumos y ahí se graba, se guarda la información de esa evaluación que realiza el reclutador. Y bien importante, Viviana, que cómo se está combinando la tecnología con el ser humano, ¿verdad? Aquí se tomó una decisión intencional en el diseño de no completamente depender de la inteligencia artificial para tomar una decisión. La decisión de quién pasa entrevista la está tomando el personal de recursos humanos, no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te está diciendo, estas son las personas, según nuestro análisis, que son más probables de tener esas destrezas. Le toca al personal de recursos humanos a través del screening telefónico pasar a las personas al próximo proceso de entrevista. Es bien importante, ¿verdad?, de aclarar eso. Asimismo, gracias por aclarar, Arnaldo, porque en efecto lo que quiere hacer todos estos formularios es registrar la intervención de todo ese reclutador, que es una determinación de la agencia, una determinación de que dice, esta persona la adelanto a las etapas para seguir evaluándola y registrar esa etapa. Y permite, ¿no? Al final, pues tener bien documentada esa selección de esa persona. Esto es otro ejemplo de lo que se puede ver en la plataforma. Nuevamente vemos el listado de solicitantes, o en este caso de los leads, que es un aspecto que les hablaba de lo que es el sourcing. Esos son nombres enmascarados que dice, esta tiene un buen nivel de coincidencia, se le puede invitar a solicitar, y esto se puede hacer en masa, seleccionando cada uno de ellos y poner la plantilla de invitar a solicitar. Pero igual que se incluyó esa plantilla de notificación, estaba una plantilla de necesitamos que presente los documentos en esta etapa antes de la entrevista, o les requerimos, se quiere calendarizar la entrevista en X fecha, y la misma plataforma pues podía hacer eso. O sea que el aspecto de que el solicitante, una persona solicita al gobierno y eso se queda ahí por semanas o meses sin recibir respuesta. Eso es una de las cosas que se quería dejar atrás con este proceso, tener ese contacto continuo mediante una comunicación por email, mediante la llamada, el screening telefónico también. Y una de las cosas que nosotros descubrimos en el piloto era que en el proceso actual, pues la agencia, cuando analizamos esto anteriormente, pues las agencias tenían un email, ¿verdad? Y la persona ya no estaba y entonces se enviaba el resumen y tú no sabías a dónde llegaba. Así que era un problema serio, ¿verdad? De la falta de digitalización del proceso. Y pues pudimos ver que se realizaron estos 339 nombramientos, hubo más nombramientos que convocatorias publicadas, porque una convocatoria podía también servir para varios puestos que estuvieran vacantes y aprobados para ese reclutamiento. Y importante, nueva agencia, 7 meses. ¿Qué significa esto? Que se recibieron un total de más de 16.000 solicitudes cuando se analizó los datos de qué se había recibido, por ejemplo, en 20 meses en la otra plataforma del gobierno, en el proceso regular.
El número equivalía a lo que se recibió en el piloto en 7 meses. Es decir, se está manejando un mayor volumen, pero eso indica más competitividad, más personas que se puede comparar, obtener al mejor candidato, a la mejor candidata de todas esas personas y con la ayuda de la inteligencia artificial que agiliza ese proceso Déjame probar el contexto a esta comparación, porque en la plataforma que tiene el gobierno, que no era el proceso alterno a través del piloto, estaban todas las convocatorias del gobierno, ¿verdad? Nosotros estamos hablando aquí de un número selecto, limitado, no estamos comparando ni China ni con China, ¿verdad? Porque eran solamente 300 versus cientos y cientos de convocatorias que habían en el portal del gobierno, así que aún con una diferencia de 10-1 en convocatoria, se pudo equivaler el número de solicitudes. Y esto un poco, ¿verdad? Atacar el mito de que la gente no quería trabajar para el gobierno, no se quería mover de otra agencia. Así que eso se pudo validar. Y para añadir también más contexto a Me esto, o sea, se permite, hizo un análisis. Jesús, ¿iba a mencionar algo? sí, Ajá. quiero verla sobre eso que mencionas, Arnaldo y Viviana, sobre estos números. También tenemos que ver, como mencionaste, ¿verdad? Que en los desafíos actuales que tiene el gobierno está todos estos requisitos, muchos de ellos excesivos a la hora de solicitar. Así que el piloto trabajó bajo un reclutamiento, un proceso de reclutamiento actualizado, donde en ese procedimiento de cuando la persona solicita, lo que sube es su resumen inicialmente. El tema de la de evaluación y validación de documentos se da una etapa posterior cuando hay, ¿verdad? Ya un candidato al que se le va a hacer una oferta. Así que eso permite de que lo que ocurría quizás antes de que se desalienta estos buenos candidatos por buscar documentos, ¿verdad? Y no participar, pues un proceso mucho más ágil. Así que también eso ayudó, ¿verdad? O abonó a que tuviéramos un proceso mucho más ágil y la evidencia está ahí entre 7 meses en 9 agencias comparado, ¿verdad? A las 58-60 agencias, pues ahí está el por ciento de incremento. Sí, y se recibió ese volumen de solicitudes y pues se pudo constatar que el tiempo promedio fue más o menos hacer un nombramiento, ¿no? A esa etapa final en 65 días, pero se llegó a 13 días de selección. Una agencia logró ese tiempo de hacer esa evaluación con todo lo requerido, ¿no? Y esto aquí ven, ¿no? ¿Cuál fue ese promedio de días para nombrar por agencia? Tomando en cuenta que un piloto están adaptando por primera vez un nuevo proceso y utilizando una nueva tecnología, pero esta tecnología, ¿no? Y como dice uno de los reclutadores, es intuitiva. Una vez el proceso también, estaban familiarizados con el proceso por todas estas sesiones de comunicación. Una vez que aprendes, ya es rápido y también permite ver otras cosas, que ese aspecto que se quería enfocar es el reclutamiento basado en destreza. En las encuestas de recursos humanos que se lanzó a estas 80 personas, hubo una respuesta bastante positiva en cuanto a la satisfacción que tuvieron con el piloto en pasar por el proceso. También la mayoría, el 97%, indicó que esos objetivos se cumplieron, ¿no? Las expectativas que tenían con el piloto se cumplieron. Definitivamente dijeron que había un fortalecimiento del área de recursos humanos y que vieron cómo encontraron buenos candidatos adecuados para poder pasar a entrevistas. Esas fueron las respuestas, la experiencia el sentir que recibimos de las personas de recursos humanos. También indicaron que el 70%, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? el aspecto de nuevas tecnologías, nuevos procesos, cómo se entiende todo esto, pues indicaron que les ayudó, les facilitó en el proceso, que esos formularios de retroalimentación, que no se tenía una cosa, o si las agencias lo tenían, puede ser cada cual distinta, ¿no? Era una uniforme para todas las agencias participantes, pues les encontraron muy beneficiosa.
También calificaron muy bien esas campañas de sourcing, ¿no? Y entrar a ese concepto de necesito talento, necesito buscar personas, pues hay que hacer una acción, hay que ser activos con eso. Y también se logró captar insumos de los reclutadores que indicaron que ese screening fue muy útil para poder discernir qué solicitantes eran unos mejores que otros en ese proceso. Sí que hay, ¿no? En esa parte de la evaluación del proceso regular y el proceso actual. En aspectos de agilidad, pues tuvo una muy buena nota. De ejecución y transparencia, hay unos datos ahí porque nos podían dar que hubo ciertos reparos en algunas personas de recursos humanos porque no podían ver, cuando se hablaban de la justificación de la transparencia, porque no podían ver estaba acostumbrada a ver todos esos documentos que antes pedían, la declaración jurada, la certificación de patrono, y pues, saben, esos documentos, si bien algunos se recomendaron que no se utilizaran, lo que son transcripciones de crédito o, digamos, el certificado de si tienes una licencia o no, pues se podía pedir para la etapa de entrevista, porque no es lo mismo tener todos esos documentos en una evaluación inicial para poder buscar de ahí el mejor candidato, que cuando una vez ya sabes qué personas parecen las mejores según las destrezas, requisitos mínimos y todo el proceso que he indicado, ¿no? Ahí solicitar documentación adicional. Y ese aspecto, pues, quizás no estuvo tan claro para algunos de los reclutadores, pero definitivamente esa visibilidad de las decisiones, y les digo que se lanzaba con cierta periodicidad un boletín informativo que decían dónde estaban estas agencias participantes. A esas agencias participantes de recursos humanos se les decía, pues esta agencia lleva tanto reclutamiento, se logró observar que los datos que voy a mostrar más adelante, ¿no? Cómo es el pareo, qué funciones son, hay mejor talento que en otra. La calidad del candidato, pues ven ahí que ellos mismos evaluaron. Esto es una encuesta de sentir, ¿no? Esto es percepción, opinión de las personas que vieron la mejor calidad de candidatos. Definitivamente el acceso a la data fue importante. Así que... Hay dos puntos ahí bien importantes, Viviana, ajá, que son la agilidad, la diferencia entre el sí, proceso actual y el proceso nuevo, y lo que estamos buscando, ¿verdad? La calidad del candidato. La diferencia es significativa entre que los reclutadores se encontraron que podían encontrar que la calidad de los candidatos mejoró a través del proceso relativo al proceso actual. Y yo creo que hay unas áreas para mejorar definitivamente, pero esas dos cosas fueron significativas y creo que es importante highlight. gracias. Definitivamente porque pues, lecciones aprendidas que les muestro más adelante. Pero en términos de los candidatos, una encuesta también lanzada a las personas que pasaron a etapas de casi de oferta en el proceso de este nuevo proceso de adquisición de talento, y lo evaluaron 4.5 de 5. O sea, hubo una muy buena respuesta, satisfacción de esta interacción, de la manera en que solicitaron. Indicaron que era fácil de usar, que fue fácil planificar la entrevista, que en la visión de los candidatos había mucha transparencia, ¿no? De qué se daba, esa comunicación que hay entre reclutador y solicitante en ese proceso de evaluación, y que definitivamente dijeron que querían solicitar a un puesto en el gobierno. O sea, este aspecto de mejorar la percepción que se tiene para tener el gobierno como un patrono que atrae, ¿no? Que uno quiere trabajar en él, eso fue muy importante también como un takeaway del piloto. Esto es uno de los datos que les estaba hablando ahorita, cómo los resultados, lo que se observó, por ejemplo, permitió identificar brechas de destrezas en áreas como las clases, las convocatorias. Cuando se hace la calibración, se identifican, ¿no? Por sus funciones, por los títulos, pues, y al bajar la data, pues podemos, ¿no? Tener ese resumen. En lo que son funciones, convocatorias relacionadas con funciones de finanzas, presupuestos, recursos humanos, el pareo tendió a ser más alto que en otras, como en gestión pública y tecnología. ¿Y qué indica esto? Bueno, que
Esos son áreas de oportunidad para dar adiestramientos, para enfocar energía en ver que se tenga en el gobierno personas que te cuenten con destrezas en tecnología y gestión pública, pues hay que atender esa parte. Viviana, esto es bien importante porque esta data le permite a la agencia y al gobierno central en general a ser más puntual con sus estrategias de sourcing, ¿verdad? Sabemos que los propios datos te dicen que los candidatos que están recibiendo en tecnología no tienen buenos pareos, pues eso quiere decir que tienes que hacer unas estrategias adicionales o más puntuales o más específicas para poder traer. Así que el poder utilizar este marco de referencia le da al gobierno una oportunidad de identificar dónde están las brechas y dónde deben calibrar sus estrategias de sourcing de candidates. Así Y en el mismo. tema de la derecha, bien importante, los datos le dan, establecen si las personas que están nombrando están por encima, ¿verdad?, del promedio. Y una de las cosas que queríamos validar era si en efecto los nombramientos el promedio de las personas que estaban siendo nombradas estaba por encima del promedio de todos los candidatos y se validó en efecto que eso pasó y esta información está disponible a nivel de agencia, a nivel de clases, son datos que le ayuda al gobierno a poder validar qué está pasando y tomar decisiones si ve que están ocurriendo unas cosas un poco fuera de la norma. Sí, así fue que se observó que pues, las personas seleccionadas tenían en promedio un 32%, era un pareo 32% mayor que el resto de los solicitantes, lo que valida el uso de esa herramienta fue efectiva y pudieron observar las mismas cosas en esa parte de observación del piloto. Tenemos registradas lecciones aprendidas de todo esto. Una de las principales es ese compromiso y aceptación que tiene que haber del equipo de liderazgo y liderazgo de la agencia y de los equipos de recursos humanos. Esto da coherencia, da apoyo a las personas del día a día de recursos humanos que están trabajando esos nuevos procesos. Permite, ¿no?, que esa implementación sea exitosa. Otra lección aprendida, ¿no?, que se llevó a cabo fue ese tiempo suficiente para realizar pruebas fue fundamental. Una tecnología no se debe de lanzar así y ya esperar a que todo el mundo se adapte a ella porque requiere tiempo. Digamos, conocemos aquí de las personas que están que quizás puedan hablar de eso, que tenían en sus equipos personas que llevan mucho tiempo, 15 años, 20 años, haciendo procesos de reclutamiento que se adaptaron a este nuevo proceso. Y qué retos encontraron, que no, pues de ahí surge la necesidad de ese tiempo de prueba y ese compromiso y aceptación de liderazgo que fue bien importante. Llevado de la mano, ¿no?, con esta gestión de cambio, que es tener toda esta documentación, cuáles son los manuales, las guías, el paso a paso, el video, preguntas y respuestas, si tengo un incidente con la plataforma, a quién debo contactar, dónde me puedo unir, a qué sesión puedo atender para poder atender esta pregunta que tengo yo específicamente, pues todo ese aspecto de comunicación y gestión de cambio fue muy importante. La cuarta lección aprendida es ese aspecto de optimizar los controles para fortalecer la equidad. Y esto es algo continuo, la evaluación continua de cómo se da este proceso de reclutamiento, que la ventaja aquí que está todo registrado, digitalizado y centralizado, pues para poder ver qué riesgos hay. Si ocurriera algo, que es cómo se va a responder. El aspecto de que se esté monitoreando, centralizado, ese proceso y ese sistema pues permite optimizar esos controles y fortalecer la equidad, minimizar los sesgos y la parcialidad. Eso es tarea continua que se comparte como lección aprendida. Siguiendo con este aspecto del liderazgo comprometido, esto se pudo evidenciar quiénes eran esas agencias, esas personas que estaban implementando esto de manera más ágil y eficiente, pues se obtuvo que, eso fue dato, que en estas agencias hubo un 53% de nombramiento más rápido en promedio, lo hicieron más rápido que otras agencias que pues tal vez estaban haciendo otros procesos o tenían interrupción
personas en su equipo de recursos humanos y había que readiestrar, o que no estaban todos haciendo el proceso de adquisición de talento de esta manera, o que estaban repartidos, diferentes razones o circunstancias, pero la verdad es que cuando pues, se habla de esa participación activa y ese liderazgo comprometido, pues sí que hubo un resultado que es tangible y es ese 53%. ¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas a nivel de procesos sobre adquisición de talento para la implementación? Bueno, aprovechar esa inteligencia artificial que da ese pie para dar esa evaluación inicial. ¿Y cómo se da esto? Pues tiene que haber guías claras, intervención humana clara, adiestramiento continuo. Así que son aspectos necesarios cuando se va a trabajar con inteligencia artificial. En cuanto a la implementación de reclutamiento basado en destrezas, pues esto permitió, ¿no?, esa recomendación que se tiene que dar, que se identifique esas fortalezas de esas destrezas, que se pueda descubrir mayor talento, no solamente con las pequeñas, o sea, los aspectos distintos más limitados que tenemos requisitos mínimos y ya, nos vamos a abrir un poco más a ver esas destrezas que tienen esos solicitantes. También como recomendación estratégica está desarrollar un plan de implementación en fases, ¿no? A manera de seguir lo que es piloto, pues de manera más, o sea, por el aspecto de recursos que estén allí dando este apoyo, que se pueda dar un control de cierto número de participantes, de agencias, de reclutadores, de manera en fases, que se logre algo escalonado en esa implementación. Como les dije ahorita en la lección aprendida, ¿no? Ese aspecto de seguir desarrollando un sistema y proceso para mitigar sesgo y mantener la equidad de los procesos. O sea, los criterios tienen que estar claros. No puede haber ambigüedad, o sea, tiene que haber claridad en como se estableció, ¿no?, en el marco jurídico del piloto y las reglas de las convocatorias. Tiene que haber supervisión en esa implementación, tiene que haber adiestramiento de los reclutadores para que y también tener en cuenta que esas decisiones tienen que estar basadas en datos, siempre en lo que se observa de ese proceso. Se recomienda que este proceso también se amplíe, como decía, con la implementación en fase a otras agencias y a otros puestos, solamente los de carrera, pero en la manera que pueda beneficiarse también otro tipo de reclutamiento. Y bueno, también dio oportunidad el piloto a observar que este requisito legal del registro de elegibles es una buena herramienta que ahora centralizada, bien visible, digitalizada en la plataforma, da nuevas oportunidades para seguir utilizándola, ¿no?, como un banco de talento, como una garantía de movilidad también, que es la forma que pues, queremos y retomar ese aspecto de gestión de talento, movilidad, gestionando el talento para retenerlo, atraerlo y que siga ascendiendo de esa manera. Y con esto termino esas recomendaciones estratégicas porque hay unos aspectos de gestión de talento Sí, que... mira, Viviana, déjalo ahí porque vamos a pasar rápido a los panelistas. No, no, sí, claro ya que sí. Vamos en la a... anterior, en la anterior. Nada, no, en la próxima, en el timeline. No, 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 en el timeline, disculpa. Estamos aquí. Ok, nada, no tenemos tiempo más para hablar de la parte de gestión de talento, eso lo haremos en otro webinar, pero obviamente hay otro proyecto piloto que ya culminó y que se está haciendo una evaluación, que es el tema de gestión de talento. No lo vamos a hablar en el día de hoy por propósitos de tiempo, pero próximos pasos es que se va a comenzar a trabajar con el gobierno estas recomendaciones del piloto de adquisición para entonces diseñar un plan para expansión a todas las agencias. Y estaremos publicando próximamente el piloto de gestión de talento, donde se están evaluando los empleados utilizando el marco de referencia de destreza, y se está utilizando la inteligencia artificial para parear cursos con las brechas de destreza. Así que eso es otro elemento bien innovador que se está trabajando ahora mismo y que ya se culminó ese piloto, y estaremos próximamente anunciando los resultados de ese segundo piloto. Así que sin más preámbulos, podemos quitar la presentación y quisiéramos comenzar con Cintia, como directora de Recursos Humanos del DEC, y después con Luis. Primero, Cintia, tú obviamente participaste, eras la directora de Recursos Humanos en el DEC, en el Departamento de Desarrollo Económico. Queremos un poco que nos hables de tu experiencia con el piloto, con el proceso nuevo. Tú has estado muchos años en el gobierno, o sea, conoces bien el proceso, ¿verdad?, que la aplica fuera del piloto.
Así que queremos un poco de tu experiencia sobre eso y después pasamos con Luis. Pues mira, gracias por la invitación. Uno de ellos es que mientras los escuchaba hablando y pasaba la presentación, yo tengo a mi equipo de trabajo aquí conmigo y quería que vieran por parte de ustedes lo que ellos han hecho. Así que yo me siento orgullosa del equipo de trabajo que tengo. Dicho eso, quiero comenzar con el plan de clasificación. Pues es importante, cuando yo llego al TEC y me toca hacer el trabajo de reorganizar una agencia bajo una ley, eran 10 agencias en una. Así que había que bajar esa misión y visión de ese secretario, ¿verdad? De cómo veía el nuevo departamento para cumplirle una misión de desarrollo económico. ¿Qué hicimos? Estructuramos, hicimos una estructura organizacional y bajamos esas agencias que eran agencias de gobierno central y agencias que eran corporaciones públicas. Así que yo tenía 10 planes de clasificación, ¿verdad? Con estructuras salariales totalmente distintas, así que había que empezar a parear, ¿verdad? Y hacer esas equivalencias con el nuevo plan. Así que le dimos vida a perfiles con el nuevo plan, así que el nuevo plan de clasificación, ¿verdad? Nos ayudó a bajar esa visión y esa misión, ¿verdad? De lo que era el nuevo Departamento de Desarrollo Económico. Así que teníamos empleados con nuevos perfiles, teníamos empleados mejor remunerados, así que le dio más sentido y más vida a la visión y misión que nosotros queríamos cumplir. Cuando nos dan la oportunidad de llegar al piloto, que es lo que la adquisición de talento, antes de eso hicimos, ¿verdad?, una evaluación de nuestra necesidad de personal. Se trató de dos áreas. ¿Qué empleados tenemos que necesitan reforzar sus destrezas y qué talento necesitamos con las destrezas para poder ejecutar nuestro plan de trabajo? Así que cuando llega el piloto, pues y vemos lo que era el piloto, dijimos, pues yo creo que llegó nuestro momento. Así que trabajamos primero con la oficina, que era lo que es la gestión de cambio, ¿verdad? ¿Cómo yo convenzo a mi equipo de trabajo que hay que cambiar? Y mis ejemplos fueron dos. Uno, si ya la Oficina de Recursos Humanos de los Estados Unidos tiene 15 estados, creo que aproximadamente son 15 estados, que ya reclutan por destrezas, ¿no? Así que, y les decía, y tienes áreas de Europa que ya un 45% recluta por destrezas. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer si ya identificamos que esa es nuestra necesidad? Y te voy a dejar un ejemplo puntual. Yo tengo una empleada, 15 años, 18 años trabajando, su bachillerato era en recursos humanos. Su experiencia es en contabilidad. Ella se certificó, ¿verdad? Tomó cursos de contabilidad, pero realmente no tenía un bachillerato en contabilidad. ¿Por qué ella no se merecía tener el puesto de contadora senior o contadora principal y había hecho roles de supervisión y tenía las destrezas? Así que empezamos a reforzar y mirar a cada empleado cuál era su función, ¿verdad? Para poder llevarlo y ayudarlo dentro del plan. Tú vas a hacer Cuando una pregunta, llegamos, Cintia, una sí, pregunta. ¿Tú prefieres una persona que tenga un bachillerato de contabilidad y no tenga las destrezas de contabilidad o una persona que no tenga un bachillerato de contabilidad y tenga las destrezas de no, que contabilidad? tenga las destrezas. Ok, pues está Que bien. tenga las destrezas, ¿verdad? Y cuando comenzamos entonces el plan piloto, que decidimos, bueno, yo tengo que reclutar 90 y pico de personas, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que es duro, ¿verdad? En el gobierno típicamente te tardas 3, 4, 5, 6 meses, hasta hay agencias que un año. Cuando yo llego al TEC se podrían tardar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Así que hicimos un proceso paralelo. Yo tenía unas convocatorias ya corriendo por el proceso regular y cuando entramos en el piloto, pues lo hicimos de manera paralela para ver qué era lo que nos estaba resultando. Pues mira, la realidad es que dejamos atrás el proceso regular y decidimos reclutar 85, ¿verdad? Personas dentro del piloto. Eran aproximadamente 41 convocatorias. Así que pudimos reclutar personas en 13 días. Desde el proceso, ¿verdad? Desde el proceso que culminaba la convocatoria o en el proceso de la convocatoria y pasaban 3 días y ya estaba nombrado la persona. ¿Por qué? Bueno, porque realmente la inteligencia artificial te ayuda a hacer el mejor pareo entre la preparación, la experiencia y esas destrezas que tú realmente necesitas de mayor a menor. Así que se nos hizo mucho más fácil encontrar ese mejor talento. Hacíamos nuestra llamada telefónica para asegurarnos que lo que decía el resumen, ¿verdad? Era validado. Así que, y queríamos interactuar un poco con esa persona y pasaba esa entrevista final y luego de la entrevista, ¿verdad? Final, que la mayoría
te diría el 75%, el 80%, la hicimos por Teams. Así que en puestos un poco más técnicos los traíamos a nuestra oficina, ¿verdad? Para darle unas pruebas, pero realmente el tiempo se limitó muchísimo. Vimos una agilidad, vimos transparencia en el proceso, vimos que el proceso lo podíamos documentar. Era un proceso totalmente uniforme y aunque ustedes no lo crean, nos reímos por ley 8, pero si yo preguntase en todas las agencias de gobierno central, todas reclutan de manera distinta. En este caso, estás delineando un proceso uniforme, donde nosotros pues teníamos, ¿verdad? Para cada una de lo que era la entrevista telefónica y la entrevista final, teníamos unas plantillas, unos formularios que documentábamos, ¿verdad? Ese proceso y por qué era un buen candidato o no era un buen candidato. Y hacíamos nuestros comentarios. Así que tenemos todo documentado, formulamos unas plantillas que nos daban la identidad como agencia, así que todo lo hicimos de manera tecnológica. Y yo creo que por eso logramos reclutar de aproximadamente cuando empezó el piloto, de marzo a junio, las 85 personas. O sea, un promedio de 33 días si quito lo que no es laborable. Así que realmente para mí fue exitoso. Mi equipo y yo no queremos volver al proceso anterior. Así que queremos seguir, ¿verdad? Innovando en este proceso. Queremos, ¿verdad? Pasar a las próximas fases. El departamento está listo para eso. Así que lo que nosotros hacemos es bien técnico y necesitamos reclutar al mejor talento, el mejor talento para que entonces nosotros podamos cumplir nuestro plan de visión de desarrollo económico. Así que para mí eso es importante. Yo creo que mi equipo el cambio lo aceptó, lo abrazó y se quieren quedar con él. Muy Así bien. que yo invito a mi agencia a que somos un ejemplo ¿verdad? La plataforma de adquisición de talento y que es parte de la reforma del servicio público funciona. Así que podemos mejorar muchísimas cosas, pero funciona en procesos, en agilidad y en transparencia y en la búsqueda de ese mejor talento. Así que ya ves que mi experiencia, la mía y la de mi equipo, ha sido espectacular, ¿verdad? En el área de lo que nos dedicamos, que es a buscar el mejor talento de recursos humanos. Y yo, el que me conoce sabe que soy de métrica, así que reclutar 85 personas en menos de 3 meses fue un logro. Muy bien, pues muchas gracias, Cintia, por compartir tu experiencia. Luis, ¿por qué no hablas tú de tu experiencia con este piloto? ¿Cómo fue trabajar con el personal de recursos humanos en el Departamento de Salud que llevaba haciendo los mismos procesos por muchos años, en casos décadas? Háblanos de tu experiencia con... Claro. Primero, gracias por la oportunidad. Acá en el Departamento de Salud, yo tengo la ventaja de contar con un equipo que tiene en promedio 27 años de experiencia en el tema de recursos humanos, manejando los procesos ordinarios y que han visto a través de los años los distintos cambios en las distintas leyes de personal que el gobierno ha tenido. Cuando yo les comenté el verano pasado que estábamos interesados o que yo tenía interés en que pudiésemos participar del proyecto piloto, primero un silencio, después hubo un voto de confianza de parte de ese equipo y nos dijo, vamos para adelante. Pues, y ahí estamos. No, eso fue movilizar a todo el mundo, vamos a este adiestramiento aquí, vamos a este adiestramiento acá, dejen lo que están haciendo, nos tenemos que mover a este otro lugar. O sea que fue un proceso, pues nosotros entramos casi al final con otras dos agencias y yo realmente, como dice la compañera, puedo hablar con orgullo de que mi gente abrazó esa oportunidad, pero igual no podíamos dejar de lado que Salud es una agencia compleja, maneja hospitales terciarios, ofrece una serie de servicios que aunque de ordinario la gente no lo ve y piensa que solamente son hospitales, la realidad es que el campo completo de lo que maneja el Departamento de Salud inciden. Nuestra fuerza laboral en todas las modalidades de empleo, estamos hablando de casi 7,000 personas. Y eso incide en unos con otros, en el que un mismo espacio tiene gente en diversas modalidades, en el que viendo ahora que están habiendo unos cambios, que necesitaban gente y se tardaban 6, 7 meses en llegar y de momento llegó una persona en 30 días o en 20 días, fue como que, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron acá? Y un poco pues la gente está con esa curiosidad. Nosotros estamos en medio de un proceso, de varios procesos. Primero, salud, no está, el plan de salud o el plan de clasificación previo al plan de clasificación uniforme era de 2007.
Así que gran parte, el Departamento de Salud no era como patrono, digamos, competitivo, digamos, en áreas específicas, particularmente para profesionales de salud en campos súper especializados, médicos especialistas, directores médicos y otro tipo de personal. Nosotros hicimos como parte del piloto un mini piloto dentro de salud y empezamos por posiciones gerenciales y administrativas que de alguna manera nos iban a servir para medir, porque digamos los requisitos pues son más estandarizados, digamos que en clases particulares, porque nosotros, valga la redundancia, somos una de las agencias con mayores clases que requieren mayores requisitos para cumplir con las distintas leyes de las juntas examinadoras que regulan los profesionales de la salud, técnicos de farmacia, farmacéuticos, médicos, dentro de los médicos, los asistentes médicos, especialistas, enfermeras en todas sus clasificaciones, práctica, graduada, de otro lado, y toda una serie de clases que añaden nombres y apellidos larguísimos con especialidades bien técnicas, bien particulares y que todas al día de hoy, o gran parte de ellas, llevan registro, colegiación y licencia. Así que un poco la idea era ver cómo nos funcionaba en esta etapa. A nosotros nos encantó la experiencia, como dice la compañera. Nuestra propuesta siempre ha sido, y los compañeros de la UATRH, que reconozco muchos de los nombres que están participando acá, saben que yo he sido insistente con esto es el futuro. Esto es el futuro, es la manera en la que nosotros podemos mantenernos siendo relevantes, siendo competitivos y el gobierno como empleador único y como patrono, siendo competitivo en un campo donde hoy en día los mejores candidatos hoy están y mañana no los tiene, que está en constante evolución. Hay mucha gente que piensa que el típico empleado de gobierno pues no necesariamente está dispuesto a moverse porque lleva 20, lleva 30 años aquí, pero la realidad es que ahora con las alternativas de movilidad y que quizás en otros espacios ante la falta de mano de obra especializada que pueda hacer trabajos determinados, la gente sí está dispuesta a moverse, la gente sí está dispuesta a evolucionar, la gente está dispuesta a crecer. Y si nosotros queremos retener, tenemos entonces que crear las oportunidades para que nuestra gente se quede trabajando en el gobierno, quizás no en mi agencia, pero sí en otra agencia donde sí haya la oportunidad de crecer. Y es como yo digo, estás aquí, te forjamos y ahora tienes la oportunidad de moverte, pero a mí, en la medida en la que yo pueda retenerlo, lo vamos a retener acá. Igual, trabajar campañas como mencionaba Viviana, la herramienta nos permite o nos va a permitir en el futuro, confiando en que esta va a ser la herramienta final con la que nos vamos a quedar para el reclutamiento en el gobierno, hacer campañas que me permita a mí cuando hay una baja en la empresa privada y yo pueda y tenga la necesidad de personal que yo entienda que pueda estar ahí, poder entonces hacer una campaña y traer o reclutar a gran parte de ese personal para que el gobierno siga trayendo a su nómina, pues gente comprometida, gente con las destrezas que se necesitan para poder continuar sacando proyectos hacia adelante. Así que en esa dirección, por lo menos nosotros estamos súper contentos. Yo, igual que Cintia, me tomé la oportunidad de hablar con mi equipo y le dije a todos, dame 2, 3 oraciones de cuál fue tu experiencia con la utilización de la plataforma. No la voy a comentar en específico, pero sí puedo decir que a grosso modo uno nota las diferencias de las experiencias entre el personal que lleva muchísimos años haciendo el proceso ordinario y que se dio la oportunidad de participar aquí versus los que nunca necesariamente han experimentado el proceso ordinario y están o participaron del piloto. Hay cosas en las que uno puede hilvanar y saber que hay una línea en la que todos se encuentran y es necesario, podemos hacerlo y pues vamos, en esa misma línea es el futuro. Así que por ese lado yo estoy súper contento, sé que hay otros procesos corriendo a través de todo el gobierno, ERP y otras herramientas que nos van a permitir a nosotros como gobierno en el macro manejar todos estos procesos, obviamente hilvanándolos de manera que desde la experiencia inicial con la publicación de una convocatoria, las personas sientan que el gobierno es una oportunidad buena y para venir a trabajar en él y que se queden. Porque más allá de reclutar, yo puedo reclutar 100, pero ¿cuántos de esos 100 al final del día se me quedan en el periodo que me pasan periodo probatorio o, por ejemplo, oportunidades de transitorios que realmente les interese continuar? Así que hay toda, Y hay ese toda tema, Luis, una serie. ese Ajá. tema, Luis, el que vamos a tocar en el tema de gestión de talento, porque una vez, como tú dices, una vez los reclutas, ¿cómo los retienes, verdad? Y parte de lo que vamos a presentar próximamente es una nueva visión de gestión de talento para el gobierno que rompe con el paradigma que el crecimiento tiene que ocurrir en mi agencia, ¿verdad? Y la Ujú. única manera de poder proveerle oportunidades de crecimiento a un empleado de gobierno es que nos veamos como un patrono único de verdad. ¿Verdad? Porque en una agencia no es posible darle oportunidades de crecimiento a todo el mundo,
pero en un Ujú. gobierno con 60 plus agencies, tienen la oportunidad de realmente, y eso es un cambio de paradigma, porque usualmente las agencias pensaban, no, que no se me vaya, yo lo quiero retener aquí, pero si no tiene las Correcto. oportunidades de crecimiento aquí, pues que se vaya a otra agencia, pero eso significa un cambio de mentalidad, de que ya no me veo como Departamento de Salud, sino que me veo como gobierno de Puerto Rico. Así que Correcto. muchas gracias. Quiero pasar a Brenda. Brenda, tú llevas muchos años en esta industria, en este sector. Has trabajado mucho con gobierno, has trabajado con el sector privado. So, quería que nos dieras tus impresiones generales de lo que has visto y cómo ata a lo que estás viendo en el sector en general. Pues mira, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Yo he trabajado con el gobierno, con la Junta de Control Fiscal, no sé si eso se llama gobierno, pero Sí, somos gobierno, somos ha sido, gobierno. ha sido mi única experiencia y la realidad es que cuando los escucho hablar, número uno, me causa mucho entusiasmo que el gobierno esté insertando y estemos conversando sobre estos cambios que ya están en la industria privada hace muchos años. Me causa mucho entusiasmo que estemos hablando de eliminar sesgos, de eliminar el discrimen por distintas razones y eliminar un proceso que ha sido sumamente burocrático y que nos ha limitado al gobierno de Puerto Rico a tener los mejores talentos necesarios para ejecutar un país que es muy complejo y ustedes lo saben. En el caso de este proyecto, realmente lo abrazo con entusiasmo. Siempre pienso en una ambición más alta, que es que esto pueda tener efectos en distintas ramas de gobierno o en todo el gobierno y que podamos trascender este tipo de proyectos que el gobierno se convierta inclusive en un banco de talento tan extraordinario que la empresa privada se nutra de él. Así que a nivel de ambición, pues realmente escuchándolo me da mucho entusiasmo y creo que es el camino correcto. Aquí el licenciado Luis, dijo, esto es el futuro. Luis, este es el presente, un poquito del pasado, pero estamos haciendo catch up. Esto va muy rápido. Y la realidad es que veo con mucho entusiasmo este tipo de adelantos. Gracias por eso, Brenda. Quería entonces dar una oportunidad. Julibet, tú estás en el mundo de tecnología y HR. Tú estás, Sí. ese es tu mundo, ¿verdad? Y es que tú estás bien participando en foros con clientes. No sé si te sorprendió que el gobierno estuviese haciendo esto cuando se te hizo el acercamiento, porque no sé cuánto conocimiento hay, ¿verdad? Del proyecto en general, pero quería tus impresiones, ¿verdad? Y cómo tú ves lo que está pasando y esos paralelos con lo que se presentó hoy. Bien, pues buenos días. Nuevamente gracias por la invitación y me uno a las palabras de mi mentora, Brenda Marrero. Déjame decirte que yo jugué con esta plataforma hace varios meses atrás. Vi cuando salió la conferencia de prensa y cada vez que sale un nuevo sistema yo trato de entrar para tratar de romperlo y tratar de ver por dónde se tranca la cosa. Porque como usuario pues tenemos que saber, ¿verdad? Qué está sucediendo. Así que tuve la oportunidad de cargar mi resumen en aquel momento y automáticamente me trajo un pareo con ciertos puestos o ciertas convocatorias que estaban en el gobierno y me pareció bien interesante. Desde el punto de vista del sistema, ¿verdad? Como educadora en inteligencia artificial, debo hacer la observación de que no es un applicant tracking system, ¿verdad? No es un sistema de seguimiento de candidatos, realmente es una gestión de relaciones con los candidatos, un CRM, como le conocemos, ¿verdad? En la calle. Así que tiene unas oportunidades de crecimiento, de habilitar otras habilidades, por así decirlo, para mejorar lo que es el proceso de reclutamiento. Me llama la atención porque obviamente cuando nosotros empezamos a implementar sistemas tecnológicos y en este caso de inteligencia artificial, la receptividad de las personas que lo trabajan, específicamente los reclutadores o personal de recursos humanos, que como bien mencionaron en este proyecto piloto fueron como 80, sí noté
que el 23% de ellos, más o menos 14, no utilizaron el programa, ¿verdad? No utilizaron la plataforma, y que el 47% de ellos, y creo que lo mencionó Arnaldo, considera que el proceso que están haciendo actualmente es más transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora mismo tienen más de 10 tipos de documentos que se le solicitan a los candidatos, que suele ser oneroso para los candidatos, suele ser un disuasivo de los candidatos a participar en procesos de reclutamiento del gobierno, pero es que tienen data, ¿verdad? Y eso yo lo ato, y el gobierno no es el único. Esto pasa en la empresa privada, en donde los participantes tienen un poco de resistencia, no al cambio, a la transición. Bien, la transición es bien individual. Y esto se ataca o se trata específicamente con temas de educación continua, de educación de, mire, la inteligencia artificial es el presente, estamos atrás. Nosotros queremos darle las herramientas a ustedes y potenciarlos a ustedes como recursos tan valiosos de nuestro gobierno, que algunos llevan casi más de 30 años trabajando con nosotros, para hacerle, en otras palabras, hacerlos más ágil, hacerle la vida más fácil y obviamente enfocarlo, reenfocarlo a usted en tareas que usted pueda no solo añadir valor, pero desarrollar sus propias habilidades. Así que para mí es bien importante que si continuamos, y yo espero que sí, que continúe este programa piloto y empecemos a expandir con un buen ERP del gobierno, que podamos capitalizar un poco más en el tema de educación. Again, no es solamente exclusivo de este programa piloto, ocurre en todos los patronos privados porque estamos en unos procesos de transición. Me llamó bien particular el tema del enmascaramiento de los nombres, porque esto yo lo uso mucho en mis talleres. No es lo mismo cuando tú ves un resumen que se llama La Cuilla y de momento ya tú tienes a una imagen en tu cabeza, probablemente de una mujer afroamericana, versus a un John que te estás imaginando, a un hombre blanco norteamericano y probablemente con ojos azules, ¿verdad? Así que esa particularidad del piloto me agradó muchísimo porque sí, elimina uno de los sesgos que de por sí estos sistemas acarrean. De igual forma, debo mencionar, 44% de los sistemas de Applicant Tracking System, de seguimientos de candidatos, ya traen sesgos. Y no es que la tecnología discrimina, es que la data que se utilizó para entrenar a esa tecnología, a ese sistema, ya trae unos sesgos, trae ya unos discrimes particulares. Y lo ato, Arnaldo, a lo que mencionaste, de alinear las compensaciones, de alinear los puestos y las clasificaciones, específicamente las clases, porque si hubieses utilizado esa data, que no se actualizaba desde el 1990, hubieses acarreado unas disparidades en salarios y en clasificaciones al momento de alimentar tu sistema. Así que kudos a la Junta, me parece un proyecto bien ambicioso, me parece que es el futuro, ¿verdad? En la transformación del gobierno, así que hay muchas áreas de oportunidad. Pues, muchas gracias, Yulibet, y realmente el crédito para mí es del gobierno, ¿verdad? Nosotros en la Junta hemos estado impulsando esto, ¿verdad? Como una reforma esencial para que tengamos un gobierno que funcione, y para que el gobierno que funcione, pues no solamente, no es un tema meramente de tener, atraer talento, es que el talento que tengamos en el gobierno actual, que tenemos mucho, en los empleados, esté ubicado en el lugar donde pueda añadir mayor valor. Y eso era un problema grande y que lo vimos en el piloto, cuando lo hicimos el primer piloto en Hacienda OGP, que había muchas personas talentosas que no estaban en el lugar donde deberían estar. No estaban en el lugar, pues llevaban mucho tiempo en el puesto, en la clase, y podían aportar más, ¿verdad? Pero no se le daban esas oportunidades para poder crecer y moverse, ¿verdad? Dentro de su carrera. Un dato bien interesante que nosotros vimos al principio, cuando empezamos a trabajar esta reforma, es que el promedio de años de un empleado público, cuando comenzamos esto hace unos años atrás, era unos 22 años, ¿verdad? El promedio en el gobierno. Y más de 2/3 de ese tiempo eran en el mismo puesto. O sea, es que realmente había una visión, ¿verdad? Pues yo vengo aquí, me quedo, recibo aumentos todos los años y me retiro, ¿verdad? En la misma clase. Eso realmente ha cambiado, el mercado laboral está bien dinámico, y entonces, pues quería
eso va bien importante a la segunda pata, ¿verdad? De todo el tema, que es el tema de gestión de talento que estamos trabajando, porque eso es, esa segunda pata con adquisición de talento, pues es lo que va a lograr de que no solamente podamos atraer gente de afuera, sino que la gente de adentro pueda moverse dentro del gobierno y que esté ubicado donde está más motivado y que haya una motivación para crecer, ¿verdad? Y no quedarse en el mismo puesto. Así que no sé si tenemos unos minutos antes de terminar, no sé, Cintia, Luis o Brenda. Yo creo que parte como dice Julibet, yo creo que el sistema es generoso, cubre, como mencionaron algunos de ustedes, eh, impacta la parte de sourcing, que es el que ustedes facilitaron en que más gente solicitara. Y eso está bien. Una de las recomendaciones, y no me quiero ir sin esta recomendación, es que validen destrezas. En el mundo competitivo que vivimos, no importa si estudias contabilidad o no, pero sí es importante conocer. Y existen plataformas que llegan automático a los candidatos para validar que tengan las competencias técnicas, las destrezas. Obviamente hay exámenes de leadership y otras cosas que se pueden integrar para garantizar que todos los candidatos pasen por el mismo proceso y ustedes tengan una base de datos fiable. No solamente para la agencia, sino para el resto del gobierno y la empresa privada. Así que en el centro se queda, no, yo dividí la presentación de ustedes en que han atacado el sourcing, que es la entrada y facilitar esa entrada de candidatos, y han atacado el sistema de compliance al final, haciéndolo como parte de una inducción casi, al final del proceso, los requerimientos de educación, etcétera. Pero en el centro hay que validar. Hay que validar porque estamos en economías donde todo el mundo dice que sabe hacer algo que no sabe. Estamos ante gente que falsifica todo tipo de documentos. Entonces tenemos que validar y tenemos que darle fiabilidad al proceso y la única forma en economía del conocimiento es validar conocimiento. Entonces esa quizás es mi recomendación mayor. Muy bien. Cintia, Luis, ¿tienen algo final, palabras finales que quieran añadir? Bueno, mi recomendación es que debemos ya, ¿verdad? Lo vamos a hablar con el gobierno, pero después de ser un piloto ya implementarlo. Yo creo que funciona, yo creo que lo vamos a poder ir mejorando poco a poco y documentar el proceso, ¿verdad? Luego de. Así que hay temas que hay que volver a retomar, pero ya están validados, así que yo creo que va a funcionar y yo creo que va a ser un as para buscar ese mejor talento en el gobierno. Y adentrarnos ahí y seguir, ¿verdad? Buscando esas oportunidades de mejorar el proceso de reclutar dentro de, ¿verdad? De lo que es el gobierno. Así que nosotros estamos listos, el departamento está listo, nuestras agencias adscritas también, así que estamos abiertos a seguir participando de este proceso en busca del mejor talento. Yo creo que es bien importante enfatizar que las oficinas de recursos humanos somos lo crucial, ¿verdad? Ese líder debe motivar a ese empleado a que quiera seguir creciendo, retener al mejor empleado, pero que quiera darle esa oportunidad, que hoy estás aquí en el DIDEC, pero mañana puedes estar en el Departamento de Salud con el compañero Luis, que mañana puedes estar en el Departamento de Hacienda, mañana puedes estar en el OGP. Yo creo que debemos darle esa oportunidad a los empleados. Y eso equivale en el líder que tengas en la oficina de recursos humanos. Así que hay que dar esa oportunidad de que nuestros empleados, como único patrono del gobierno de Puerto Rico, estén donde tienen que estar. Así que esa es mi mayor recomendación. Así que exhorto a todos los líderes de recursos humanos a que fomentemos, vamos, ¿verdad? Ya el empleado no es a 30 años. El empleado necesita, ¿verdad?, adiestrarse, escalar varias posiciones, así que yo soy un ejemplo de ello, llevo 23 años en el gobierno, así que con muchas oportunidades de crecimiento y con el deseo de seguir aportando, ¿verdad?, en el servicio público. Así que esas son mis recomendaciones. Luis. Por nuestra parte, yo quiero recalcar el rol importante que tiene la OATRH en todo este ejercicio de implementación. Quiero que sepan, y ellos me parece que está de más decirlo, que cuentan con nosotros, conmigo en mi carácter personal y sé que con Cintia y con la gente de recursos humanos de las distintas agencias, todavía como parte de la implementación de cualquier reforma siempre hay retos.
hay cosas que hay que uniformar. El asunto de haber unificado bajo un mismo plan toda esta serie de clases o de puestos clasificados con requisitos que siguen una visión todavía, digamos, anterior a lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer a futuro. Hay retos claves, por ejemplo, requisitos mínimos que se añadieron o destrezas específicas que se añadieron de determinada agencia que yo no la tenía quizás en mi plan y que ahora entonces tengo el reto de que antes no tenía y ahora tengo que pedir un requisito adicional para determinada cosa. Y estamos en ese proceso de ir identificándolo, de ir marcándolo, porque requiere un ejercicio comprensivo de parte de análisis de parte de la OATRH y de las otras agencias quizás involucradas en determinada clase para poder atender eso. Hay retos. Lo bueno de esto es que a veces uno tiene retos y hay gente que no tiene idea de lo que está haciendo o cómo lo va a hacer. Aquí nosotros tenemos retos y tenemos gente en todas las agencias y la OATRH que sabe cómo hacerlo y que tiene la capacidad para hacerlo y que sé que lo vamos a poder hacer. Cuando hago la referencia, como dice Brenda, yo digo el futuro porque pues, el gobierno va a poder, podemos decir que siempre atrás en determinadas cosas y esta iniciativa precisamente para nosotros representa este futuro para poder llegar a donde debemos ir, a donde aspiramos a ir. Quienes tenemos la visión de que necesitamos entrar mucha más gente con talento al gobierno a hacer funciones clave en todas nuestras agencias. Yo sé que cada quien habla de su agencia como si fuera la agencia y realmente pues yo hago lo mismo con el Departamento de Salud, pecamos todos de eso, porque nuestras funciones y las cosas que hacemos en el día a día para mejorar, proteger, vigilar y cuidar la vida de todos los que vivimos aquí y de los que están por nacer, pues requiere de ese compromiso y que nosotros estemos todo el tiempo 2 pasos adelante de todo lo demás. Y desde el área de recursos humanos, que a veces mucha gente, pues, recursos humanos, contrata, paga y sigue, pues no, la realidad es que juega un rol importante en toda la organización y parte del éxito o de la garantía del éxito de las organizaciones, incluyendo las agencias como organizaciones, es precisamente contar con gente en las áreas de recursos humanos que siempre esté 2 pasos adelante para que podamos entonces llegar a donde queremos en el futuro. Tremendo. Bueno, yo quiero agradecer primero a Viviana y a Jesús y al equipo, ¿verdad? En FOMB que ha estado trabajando con el gobierno esta reforma. Hay más personas detrás de Viviana y Jesús trabajando esto, ¿verdad? Ha sido un proceso que ha sido largo, ¿verdad? Desde comenzar con un piloto en Hacienda y OGP, el tema de la estructura salarial, la implementación, ahora bregando con reclutamiento, pero pues lo importante es que esta reforma continúe, ¿verdad? Y que se reconozca que los procesos, ¿verdad? Son dinámicos y el gobierno no puede implementar algo y esperar 20, 25 años para hacer cambios nuevamente, ¿verdad? Y creo que lo que queremos es que se cree una cultura de innovación y de aprendizaje y de mejoramiento continuo en el gobierno y que no dependa, ¿verdad?, de un momento en el tiempo donde se hicieron unos cambios, ¿verdad? Porque si hacemos estos cambios ahora y de aquí 5 años o 10 años seguimos igual, pues realmente pues ese no es el espíritu de la reforma del servicio público, es el espíritu, ¿verdad?, que el gobierno pueda mantenerse al frente de las diferentes tendencias. Así que nosotros tenemos unas conversaciones pendientes con el gobierno de Puerto Rico para los próximos pasos, ¿verdad? Que se van a estar dando y cómo expandimos esto al resto de las agencias, cómo seguimos trabajando el tema de compensación. Hay unos hitos todavía que no se han completado, el tema de cómo seguimos invirtiendo en los empleados públicos a través del tiempo, cómo hay un presupuesto anual para invertir en los servidores públicos. Cómo se maneja el tema de gestión de talento, que como dijimos, vamos a estar publicando un informe sobre ese piloto en particular, súper interesante. Yo creo que ahí realmente hay unos elementos de innovación mucho más impresionantes que en el tema de adquisición de talento. Estamos muy entusiasmados de poder mostrar los resultados de ese piloto. Porque ahí realmente hay un cambio grande de paradigma en cómo se maneja el talento en el gobierno. Así que eso va a venir prontamente. Agradecemos a todas las personas, agradecemos a Cintia y a Luis por el compromiso, son servidores públicos de primera, comprometidos, y ha sido un placer trabajar con ustedes. A Brenda y a Oliver, gracias por sus comentarios, sus recomendaciones y por ayudar a crear conciencia de que el gobierno de Puerto Rico también está innovando, no se está quedando atrás. Somos la primera jurisdicción pública en Estados Unidos que implementa
gestión y adquisición de talento utilizando inteligencia artificial y skill base. Así que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico en la vanguardia, no, enseñándole a Estados Unidos, ¿verdad? Los estados cómo hacerlo, nos han contactado de varios estados, de varias ciudades, preguntando cómo el gobierno de Puerto Rico está haciendo esto. Así que es algo para sentirse orgulloso, ¿verdad? De nuestro gobierno, ¿verdad? Y que esto es algo que se debería seguir implantando y mejorando. Así que nosotros vamos a enviar, en los próximos días, vamos a enviar el video de todo el webinar para que lo puedan revisitar y los que no pudieron ir, pues puedan ver el webinar. Y las preguntas que hicieron, vamos a tratar de contestarlas por medio escrito en cuando enviemos el email a los registrados. Y esperamos estar prontamente anunciando los resultados del piloto de gestión de talento, así que ese sería el próximo paso. Así que muchas gracias a todos y nada, estaremos en contacto prontamente. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.